Killer Bee observaba a Naruto con una mezcla de confianza y urgencia, mientras el joven Uzumaki tambaleaba, todavía impactado por el trance al que lo había llevado. Naruto, una vez que logres dominar a tu bestia con cola, tu poder será aún mayor del que tienes ahora, dijo Killer Bee, su tono lleno de optimismo. Pero las dudas seguían atormentando a Naruto, como sombras que acechaban en su mente. ¿A dónde planeas llevarme para lograr eso?, preguntó Naruto, su voz entrecortada por la confusión. La pradera a su alrededor parecía desvanecerse en un horizonte incierto, y sus instintos le decían que debía ser cauteloso. Antes de que Killer Bee pudiera responder, Obito se adelantó, su voz profunda y autoritaria resonando en el aire. Tengo un lugar especial para trabajar en eso. Un lugar al que nadie más puede ir, solo yo. Sus ojos, ocultos tras la máscara, irradiaban una confianza inquietante. Al escuchar eso, Naruto y Fukasaku intercambiaron miradas. ¿Quién asegura la seguridad de Naruto? ¿Quién me asegura que no es una trampa?, cuestionó Fukasaku, su tono cargado de desconfianza. La preocupación por la seguridad de su alumno era evidente, y su instinto sabio le decía que debía estar alerta. La reacción de Obito fue inmediata. Su expresión se endureció, y su voz se volvió casi amenazante. Basta. ¿Crees que quería que Naruto se uniera a mí en primer lugar? ¿Que me agrada la idea de pedir ayuda a aquellos que tenía pensado destruir? Esta amenaza, este sujeto llamado Son Goku, es la mayor amenaza que existe en el mundo shinobi. No hay forma de ganarle, no separados. Debemos unir fuerzas. Si para eso tengo que hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo. Son Goku cambió todos mis planes y me hizo replantear las cosas. Es ahora o nunca. En ese momento, el Sharingan apareció en sus ojos, un destello de poder que llenó el aire con tensión. Fukasaku y Naruto observaron la manifestación del Sharingan con asombro. Eso es el Sharingan, exclamó Fukasaku, sus ojos amplios de incredulidad. Naruto, igualmente sorprendido, sintió que su mundo se tambaleaba aún más. No puede ser. ¿Cómo es posible que tú tengas el Sharingan? A menos que, su mente trataba de encajar las piezas. A menos que seas un Uchiha. Ahora no es el momento para explicaciones, interrumpió Obito, su voz firme. Es momento de irnos. Killer Bee asintió, intentando mantener la calma en medio de la creciente tensión. Naruto, sé que todo esto es confuso, pero debemos actuar rápidamente. Son Goku es más poderoso de lo que imaginas, y si no unimos nuestras fuerzas, seremos arrasados. Naruto sintió un nudo en el estómago. La desconfianza hacia el enmascarado era palpable, pero también sabía que cada segundo contaba. La imagen de Son Goku, una bestia de inmenso poder, lo acechaba en su mente. Finalmente, respiró hondo y habló. Está bien, iré contigo. Pero si veo algo sospechoso, no dudaré en actuar. Killer Bee sonrió, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Eso es, hermano. Juntos seremos más fuertes. Obito, satisfecho con la decisión de Naruto, hizo un gesto hacia el horizonte. Sigamos. El lugar al que vamos es nuestra única esperanza para enfrentarnos a Son Goku. Obito, con una determinación que emanaba de su ser, se acercó rápidamente a Killer Bee. Sin previo aviso, agarró firmemente su hombro, su mirada fija en los ojos de Naruto. Tómense de las manos. Ordenó con urgencia. Naruto, agarra la mano de Killer Bee. Fukasaku, tú sostén a Naruto. La intensidad en su voz era inconfundible. Sabían que cada segundo contaba. Killer Bee asintió, sintiendo la gravedad de la situación. Naruto, todavía luchando con sus dudas, miró a Fukasaku, quien le ofreció una expresión de apoyo. Sin más preámbulos, Naruto tomó la mano de Killer Bee, y Fukasaku se unió a ellos, formando un círculo de aliados en medio de la pradera. Obito, con el Sharingan activado, comenzó a concentrar su chakra. Una aura oscura lo rodeaba, intensificando el aire a su alrededor. Prepárense, advirtió, su voz resonando como un trueno en la calma tensa del lugar. En un instante, el Sharingan se transformó en una espiral inconfundible, el Kamui. De repente, un pequeño vórtice comenzó a formarse en el centro del grupo. Una poderosa fuerza gravitacional se hizo presente, y la pradera pareció estremecerse. El vórtice giraba con velocidad, absorbiendo la luz del día y creando una sombra que engullía todo a su alrededor. Ahora. Gritó Obito, mientras el vórtice se expandía. Un fuerte tirón hizo que Naruto, Killer Bee y Fukasaku perdieran el equilibrio. En cuestión de segundos, la fuerza del Kamui los atrapó, y sintieron como si estuvieran siendo despojados de la realidad misma.
El mundo que conocían se desvaneció en un destello de luz brillante y caos, dejándolos atrapados en el interior del vórtice. Obito observó cómo sus compañeros desaparecían en el torbellino, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y satisfacción. Una vez que el último de ellos fue absorbido, la pradera volvió a la calma, y Obito quedó completamente solo, en un silencio absoluto. La risa comenzó a brotar de su garganta, baja al principio, pero rápidamente fue aumentando en intensidad. Es solo cuestión de tiempo para que mi plan funcione, murmuró, su voz resonando en la vastedad del campo vacío. Una vez que todo salga de acuerdo a mi plan y derrote a Son Goku, el mundo ninja será completamente mío. Mientras hablaba, su risa se volvió más maníaca, llena de una alegría oscura que parecía vibrar en el aire. Obito levantó una mano, sintiendo cómo el poder de su técnica se desvanecía, y a medida que lo hacía, comenzó a desaparecer lentamente. Sus contornos se desdibujaron, como si el propio viento estuviera reclamándolo. Y aquellos que se interponen en mi camino, Obito no concluyó, su voz convirtiéndose en un eco distante. Con un último movimiento de su mano, como un maestro de marionetas que corta las cuerdas, Obito se desvaneció por completo. La pradera, ahora desolada y en silencio, se mantenía como un monumento a lo que había ocurrido. La brisa susurraba entre la hierba, llevando consigo el eco de una batalla que había dejado huellas imborrables. Sin rastro de los shinobi que habían estado allí, el campo parecía estar en calma, pero la tensión en el aire anunciaba que algo oscuro se acercaba. De vuelta al campo de batalla. Tsunade, aún temblando por la brutalidad de lo ocurrido, cayó de espaldas, su mente luchando por procesar la escena de horror que se había desplegado ante ellos. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos buscaban a Sasuke, quien, postrado en el suelo, aún no se recuperaba del último ataque. La desesperación la invadió, pero sabía que debía mantenerse consciente. De repente, el sonido de pasos resonó en la niebla. Son Goku avanzaba, su figura imponente proyectando una sombra amenazante. Shikamaru, con una calma tensa, utilizó su técnica de posesión de sombras. La oscuridad a su alrededor cobró vida, y las sombras se transformaron en manos que se enredaban alrededor del cuerpo de Son Goku. La tensión en el ambiente era palpable. Todos contenían la respiración. Patético, dijo Son Goku con una sonrisa burlona. A pesar de las manos de sombra que lo aprisionaban, comenzó a avanzar, desafiando la técnica de Shikamaru. Cada paso que daba era un desafío al destino, un símbolo de su imparable fuerza. Sin embargo, en un instante crucial, la voz de Mei resonó con determinación. Elemento disolución. Globos de disolución. Una masa de lava burbujeante se desprendió de su boca, dirigiéndose rápidamente hacia Son Goku. Rápidamente Shikamaru deshace el jutsu de posesión de sombras, para luego. La lava lo cubrió por completo, creando un espectáculo de fuego y humo que iluminó la escena con un resplandor infernal. Tenten e Ino, sin dudarlo, se lanzaron a ayudar a Tsunade y Sasuke. Con movimientos rápidos y decididos, levantaron a la ninja médico y a Luchia, llevándolos lejos del caos. Era una carrera contra el tiempo, cada segundo contaba, y sabían que debían salir de allí antes de que la situación se tornara irreversible. Mei, viendo que Son Goku se encontraba envuelto en la lava, aprovechó la oportunidad para realizar sellos de manos, invocando su técnica de vórtice de agua. El agua brotó de su cuerpo, rodeando la masa ardiente y endureciéndola rápidamente. La lava se transformó en una prisión de piedra caliente, atrapando a Son Goku en su interior. Sin embargo, la situación seguía siendo crítica. La niebla espesa y el aura de terror que rodeaba a su enemigo no desaparecían. Tsunade, recuperando algo de claridad, se levantó a duras penas, observando cómo la lucha se intensificaba. «Necesitamos unir fuerzas», gritó, su voz resonando con una mezcla de autoridad y urgencia. Mientras tanto, en el interior de la prisión de lava endurecida, Son Goku sonreía, confiado, como si el desafío solo alimentara su sed de batalla. «Esto no es nada», murmuró para sí mismo. «El verdadero combate apenas comienza». En ese momento un grito ensordecedor resonó en el interior del encierro de Son Goku, y la explosión que siguió fue tan poderosa que hizo temblar el suelo bajo los pies de todos los combatientes. La prisión de lava endurecida se desintegró en cientos de pedazos, enviando fragmentos de roca volando en todas direcciones como una lluvia de metralla. Los ninjas de Konoha y sus aliados se abrieron paso entre los desmoronándose restos, protegiéndose tras las barreras de agua creadas por Mei. La explosión había sido tan devastadora que una cortina de humo se elevó a cientos de metros en el cielo, oscureciendo la luz del sol y dificultando la visibilidad.
La escena era de completa destrucción, con algunos de los pocos árboles que quedaban en pie y estructuras de rocas reducidos a escombros y ruinas. El caos era total, con gritos de dolor y horror resonando a través del aire. La Tsuchikage, viendo la situación como una oportunidad para aprovechar su poder, utilizó su técnica de barrera de roca para proteger a sus compañeros, mientras que Mei intentaba mantener su barrera de agua en posición para evitar cualquier daño adicional. En medio de todo el caos, varios ninjas atacan al lugar donde se encontraba Son Goku. Uno de ellos invoca un Kage Bunshin no Jutsu, creando varios clones que rodean a Son Goku. Con una sonrisa arrogante, Son Goku lanza un rayo divino, desintegrando a los clones en un destello de luz. Otro ninja, con habilidades de agua, utiliza el Suiton. Suiri no Jutsu, técnica de dragón de agua, creando un dragón de agua que se lanza hacia Son Goku. Él levanta su mano y responde con una esfera de ki color carmesí, destruyendo el dragón y creando una explosión de vapor. Un ninja, con una espada ensangrentada en la mano, se lanza hacia Son Goku con un grito de desafío. El dios del nuevo mundo levanta su mano derecha, y una esfera de ki se forma en su palma. Con un movimiento rápido, la esfera de ki se lanza hacia el ninja, destrozando su cuerpo en pedazos que salpican por todo el campo de batalla. Otro ninja, intenta usar su habilidad de agua para ataques por la espalda a Son Goku, pero este último simplemente levanta su mano izquierda, y una oleada de ki lo golpea, dejando al ninja sin fuerzas y despidiendo una última bocanada de aire antes de caer al suelo sin vida. Un grupo de ninjas, en un último intento desesperado, lanzan un ataque coordinado, utilizando sus jutsus para intentar derribar a Son Goku. Pero este último, con su habilidad para teletransportarse, esquiva cada ataque. Un ninja invoca unos clones de sombras que rodean a Goku, mientras que otro utiliza el Doton Dorieki para crear murallas de tierra que limitan los movimientos de Son Goku. Pero con un movimiento rápido, Goku se lanza con su espada de ki, atravesando a varios ninjas al mismo tiempo. Sus cuerpos se destrozan y mutilan ante el impacto, sus piernas y brazos separándose de sus cuerpos, sus cabezas separándose de su torso, y sus estómagos abiertos y desgarrados. Un combate desmesurado donde la furia de Son Goku, el dios del nuevo mundo, se desató sin control. En el campo de batalla, la destrucción era absoluta, y las fuerzas de Konoha y sus aliados intentaban resistir a toda costa, pero cada intento de ataque se veía rápidamente aniquilado por el imparable poder de Son Goku. Su energía oscura y su presencia desmesurada provocaban que el aire se estremeciera con cada movimiento, mientras los ninjas luchaban por mantenerse en pie, ráfagas de fuego y rayos chocaban contra su piel, apenas dejando una marca, como si estuviera enfrentándose a simples insectos. El campo de batalla se había convertido en un mar de destrucción, sangres, cadáveres, cuerpos que ahora eran irreconocibles, cabezas con una expresión de horror ante el último aliento que salió de sus bocas. El campo que antes tenía un tono claro como la arena, ahora era un charco color rojo muy oscuro, como el abismo del mismo infierno que estaba desatando Son Goku, donde cada técnica ninja se disolvía rápidamente frente a la energía oscura del monstruo de otro mundo. Un ninja de Konoha, con la determinación de defender a su gente, invocó rápidamente su jutsu de fuego, Senkan no Jutsu, lanzando una serie de pequeñas bolas de fuego hacia Son Goku. Las llamas estallaron en el aire, creando una cortina de humo ardiente que intentaba ocultar al dios de su vista. Sin embargo, Son Goku, sin mover un dedo, elevó de forma devastadora su ki, creando un viento abrasador que desintegró las llamas antes de que pudieran tocarlo. La siguiente fracción de segundo, su pierna izquierda fue levantada como un rayo, una patada arrolladora que impactó al ninja con una fuerza de 1000 golpes. El cuerpo del pobre shinobi se estrelló contra el suelo con un sonido ensordecedor, su pecho aplastado por el poder devastador, mientras la onda del mismo impacto destrozaba su cabeza, esparciendo todos sus sesos por todo el lugar, generando un ambiente de caos. La sangre de sus venas se derramó por el suelo como un río de tinta negra, mezclándose con la tierra y la arena, creando un paisaje de horror que se parecía a las entrañas de una criatura grotesca y alienígena. Al mismo tiempo, un grupo de ninjas con habilidades en Suiton, técnicas de agua, intentaron rodearlo. Usaron el Suiton Suiri no Jutsu, invocando dragones de agua gigantes que intentaron envolver a Son Goku y apresarlo en sus aguas. Los dragones de agua serpenteaban hacia él, buscando envolverlo, pero el dios del nuevo mundo no titubeó. Con un movimiento fluido, Son Goku levantó ambas manos y, como si fueran extensiones de su propia voluntad, desató un destello de energía desde su torso, creando una explosión de ki concentrado que evaporó los dragones de agua antes de que pudieran alcanzar su objetivo.
Los ninjas que intentaron controlar el agua fueron lanzados por los aires, algunos de ellos quedando completamente desintegrados por el poder descomunal, otros ninjas que no tuvieron tanta suerte después de ese último ataque, caen con sus cuerpos retorcidos y despedazados, los ninjas se desmoronaron en el suelo, sus restos esparcidos como si un monstruo de los abismos los hubiera devorado. Sus cuerpos, desgarrados y destrozados, mostraban sus entrañas como un festín de sangre, vísceras y carne putrefacta. Los ninjas, lanzados por los aires, cayeron como muñecas de carne y hueso, sus cuerpos retorcidos y distorsionados en grotescas posturas. Sus rostros, destrozados y deformados, mostraban una expresión de terror y agonía, sus ojos desorbitados como si hubieran visto algo que nunca podrían olvidar. La explosión de ki concentrado había dejado una huella de destrucción, un abismo de muerte y desolación que se extendía por el suelo. Los cuerpos mutilados y desmembrados de los ninjas yacen esparcidos por el lugar, sus restos ensangrentados y putrefactos, como si hubieran sido arrastrados por una fuerza desconocida a través de una dimensión de terror y horror. La sangre y los fluidos corporales se derramaron por el suelo como un río de tinta negra, mezclándose con la tierra y la arena, creando un paisaje de horror. Son Goku avanzó con paso firme y seguro, como si estuviera en un baile de la muerte, hacia los ninjas que se le enfrentaban. Sus ojos brillaban con un fuego interior, su sonrisa era una declaración de guerra contra aquellos que se atrevían a enfrentarlo. Los ninjas, petrificados de miedo, intentaron usar sus habilidades para detenerlo, pero era como si estuvieran frente a una fuerza de la naturaleza. Un ninja, con una espada en mano, intentó atacar a Son Goku con una poderosa estocada, pero el dios del nuevo mundo se desvió con facilidad, evitando el golpe y capturando la mano del ninja en su propia mano. Con un movimiento rápido y violento, Son Goku hizo girar el brazo, desgarrando la mano del ninja y dejándolo sin defensa. El kunai cayó al suelo, inútil, mientras que el ninja quedaba atrapado en una posición de tortura, su rostro desfigurado por la violencia del movimiento. Otro ninja, con un kunai en mano, intentó lanzarla hacia Son Goku, pero el dios del nuevo mundo se movió con la velocidad del rayo, quitándole el kunai de las manos, para luego en un giro casi imperceptible a la vista, Son Goku le corta el cuello a su enemigo, mientras se queda por unos segundos sin moverse, la sonrisa de Son Goku era de satisfacción mientras después de unos segundos, la cabeza del ninja cae hacia atrás, salpicando el rostro de Son Goku con sangre, este rápidamente cambia su postura y se vuelve a lanzar contra los demás ninjas. Son Goku agarra una espada en el camino el cual se encontraba clavada en el suelo, este da una estocada a un ninja atravesándole el estómago, otro ninja se lanza por la espalda de Son Goku, pero este con violencia, saca la espada del torso del ninja que había atacado, para luego dar un corte horizontal cortándole la cabeza al ninja, otro ninja aparece y logra clavar su kunai en la espalda de Son Goku, pero este solamente sonríe. Son Goku agarra la cabeza del ninja y lo destroce con facilidad con sus manos divinas. El aire era denso. Pesado, como si la atmósfera misma estuviera hecha de plomo. Y, aún así, cada respiración, cada exhalación, se sentía como si estuviera atragantada en la garganta de aquellos que sobrevivían al horror. Tsunade no podía apartar la vista de Son Goku. Frente a ella, el monstruo parecía devorar la realidad misma, su presencia una grieta abierta al abismo. Los muertos yacían a sus pies como muñecos rotos, sus cuerpos desmembrados, aplastados, desintegrados. Lo que alguna vez había sido vida, ahora era nada más que un recuerdo borroso que se desvanecía a la velocidad del viento. Y Tsunade, la Sannin, la mujer que había visto tantas batallas, tantas tragedias, sentía como si algo se le hubiera roto por dentro. Era el miedo, el verdadero miedo, el que no podía ser ignorado. En sus ojos, un reflejo terrible. Son Goku no era un ser que se podía entender, mucho menos vencer. Era una presencia tan vasta, tan monstruosa, que la lógica misma parecía retroceder ante él. Era un ser que no solo destruía cuerpos, sino que desgarraba las entrañas mismas de la esperanza. A su alrededor, los otros estaban igual de rotos, pero de formas distintas. Shikamaru, el hombre que siempre había confiado en su inteligencia, ahora estaba paralizado. No por el miedo en su pecho, sino por la pura imposibilidad de la situación. Había estudiado cada escenario posible, había planificado cada respuesta, pero todo lo que había aprendido, todo lo que había previsto, se desmoronaba ante los ojos de su mente. Frente a él, Son Goku era un agujero negro que tragaba toda esperanza, toda estrategia, todo sentido. No había movimiento que pudiera hacer. Su mente, tan ágil, tan rápida, no podía dar respuesta a lo que veía. Su cuerpo no podía moverse, no podía gritar, no podía huir. El terror no era un miedo simple.
era la aceptación de la inevitabilidad. Ino y Tenten estaban al borde de la ruptura. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos por las lágrimas que no se atrevían a derramar. No era solo el miedo lo que las consumía, sino el sufrimiento. Ellas sabían lo que todos sabían, pero nadie quería admitir. La muerte estaba cerca, más cerca de lo que jamás lo había estado. Son Goku no era solo un enemigo, era una sombra que las engullía a cada segundo. Como una cuerda apretándose alrededor de su cuello, cada segundo más ajustada, más difícil de respirar. Y, aún así, el terror no venía de la muerte misma, sino de la forma en que ésta llegaba, imparable, como un río desbordado que barría todo a su paso. Lee estaba petrificado. Sus músculos, acostumbrados a moverse con la furia de un huracán, ahora estaban hechos de piedra. Su corazón latía con una furia aterradora, pero sus piernas no respondían. El cuerpo que siempre había sido su mejor amigo, ahora se había convertido en un extraño. Cada fibra de su ser quería gritar, quería luchar, pero la palabra no salía. Su garganta estaba sellada, como si una mano invisible la estuviera apretando con fuerza. Sus ojos se encontraban vacíos, mirando la tormenta de destrucción, pero incapaz de entenderla. Y en su pecho, una sensación desconocida y muy vieja, la impotencia. La amarga verdad de que, en este momento, no había nada que pudiera hacer. Neji sentía el peso de la desesperación sobre él, una angustia visceral que se apoderaba de su cuerpo. Sus ojos, siempre tan afilados, tan serenos, ahora estaban fruncidos en un rictus de impotencia y furia. La náusea lo invadía. No era solo el olor a muerte lo que lo afectaba, sino el peso de la inevitabilidad. Había visto enemigos antes, había enfrentado amenazas más grandes de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Pero nada lo había preparado para este monstruo. Son Goku no era solo una fuerza de la naturaleza, era el fin mismo. Un abismo imparable que solo podía arrastrar todo hacia su oscuridad. Y en ese momento, Neji comprendió lo peor de todo, no había escapatoria. Ningún jutsu, ningún clan, ninguna estrategia podría detenerlo. Todo lo que él conocía, todo lo que había aprendido, se desmoronaba ante el poder de ese ser. Y el miedo le quemaba el estómago como ácido. Sasuke, el Uchiha, el hombre que había conocido la soledad más profunda, que había estado cara a cara con el dolor y el sufrimiento, ahora sentía algo mucho más profundo que eso: el odio. El odio puro, un odio que provenía no solo del monstruo frente a él, sino de sí mismo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado hasta aquí, donde ninguna fuerza en este mundo parecía ser suficiente? Sus ojos, sus Sharingan, e incluso su poderoso Rinnegan, brillaban con una intensidad peligrosa, pero lo que los acompañaba no era el orgullo, no era la determinación, sino la desesperanza. Un rencor sin nombre, una ira que no podía ser saciada por nada. Y todo lo que sentía era lo que los demás sentían, la sensación de que todo había sido en vano, que incluso la última batalla ya estaba perdida antes de comenzar. Son Goku, el ser que estaba ante ellos, no era un enemigo, no era una amenaza a su mundo, a su vida, a sus principios. Era el último silencio de la muerte, una silueta de caos que desbordaba los límites del entendimiento humano. Y cuando ese monstruo, con su rostro inmóvil y su cuerpo cubierto de energía oscura, levantaba su espada, todo el aire parecía colapsar. Un vacío pesado que absorbía todo a su alrededor. Cada centella de luz, cada respiro, cada movimiento quedaba aplastado bajo su peso. No era un ataque, no era un movimiento físico, era la manifestación misma de la destrucción, una indiferencia absoluta hacia la vida, hacia la existencia misma. Tsunade dio un paso atrás, sintiendo cómo sus rodillas amenazaban con ceder bajo el terror incontrolable que la invadía. Era un combate en el que ni siquiera la esperanza tenía cabida, un enfrentamiento donde las estrategias no valían, donde ni siquiera el poder más grande podía hacer frente al abismo que era Son Goku. A su lado, Shikamaru finalmente rompió el silencio, pero sus palabras fueron vacías, carentes de toda confianza. Es inútil, murmuró con una desesperanza palpable en su voz, como si todo en su ser hubiera caído en la cuenta de lo que ya no tenía remedio. No hay plan, no hay salida. Solo tenemos que esperar. Esa afirmación recorrió el grupo como una sentencia, como si la última chispa de lucha se hubiera apagado con su declaración. Ino y Tenten intercambiaron una mirada, y en sus ojos se podía leer una súplica muda. ¿Realmente era todo lo que quedaba? Era solo un esperar el final, un aguantar la tormenta hasta que se llevara todo lo que quedaba de ellos. Neji observaba, incapaz de apartar la vista, y aunque su rostro se mantenía sereno, el peso de la angustia lo estaba devorando por dentro.
Nada tiene sentido, pensó, con una furia ciega ardiendo en su interior. Lee, todavía paralizado, parecía luchar contra su propio cuerpo. ¡No! Gritó, aunque su voz salió quebrada, débil. No podemos rendirnos. No podemos dejar que esto gane. Pero las palabras no tenían poder. Son Goku era algo más allá de la desesperación, más allá de la lucha. Era el fin mismo, y las palabras se desmoronaban en el aire sin encontrar eco alguno. El monstruo ante ellos continuaba su marcha imparable, destrozando y asesinando a cada ninja que se lo ponía enfrente, se observaba como si lo disfrutara, como si el éxtasis de la satisfacción saliera desde sus más profundos pensamientos retorcidos, como un titán cuyo único propósito era borrar todo rastro de vida, todo vestigio de lo que alguna vez significó la resistencia. Cada paso que daba hacía que el suelo temblara, como si la misma tierra estuviera dispuesta a tragarse lo que quedaba. Las sombras de los caídos se alargaban a su alrededor, una extensión de su propio ser. Mei no necesitó palabras para entender el abismo en el que Tsunade estaba atrapada. La Mizukage observó cómo la Sannin permanecía inmóvil, como si cada respiración fuera una batalla que ya había perdido. El silencio entre ellas era un peso tangible, un murmullo sordo que llenaba el espacio, pero que no ofrecía consuelo. Mei, a pesar de sentir el mismo miedo, el mismo vértigo que la arrastraba hacia lo desconocido, no podía permitirse ceder. No ahora. No frente a algo tan inhumano. Se acercó lentamente, sus pasos casi inaudibles sobre el suelo quebrado, y se posó a su lado. La vista de Tsunade, fija en el horizonte, parecía estar perdida en algo mucho más allá de lo que sus ojos físicos podían ver. Mei no dijo nada al principio. No podía. Porque las palabras eran tan frágiles como el aire que se había vuelto espeso, como si estuviera inhalando plomo. Con un suspiro que fue más un susurro en medio del vacío, Mei extendió la mano y posó sus dedos sobre los hombros de Tsunade. Un toque suave, pero firme, como si intentara anclarla a este mundo, a este momento, a la lucha que aún no había terminado. La piel de Tsunade estaba fría, casi como piedra, y su cuerpo no reaccionó ante la cercanía. Mei observó, sintiendo que la distancia emocional era más grande que la física, que la quebradura del alma de la Sannin era más profunda que cualquier herida física que pudiera sanar. Tsunade seguía atrapada en su propio vacío, mirando al monstruo con una intensidad que era casi devoradora. Mei intentó, en vano, que sus palabras llegaran, que algún tipo de consuelo atravesara el muro invisible que la rodeaba. Tsunade, escucha, dijo con voz suave, casi como un susurro desesperado, pero la mujer frente a ella no se movió. La realidad se había desvanecido, y solo quedaba el eco del fin. El monstruo, Son Goku, continuaba su avance, pero el sonido parecía irse desvaneciendo bajo la presión del silencio que lo envolvía todo. Mei, aún con la mano sobre los hombros de Tsunade, apretó los dedos con más fuerza, como si de alguna forma eso pudiera devolverle algo de lo que había sido. ¿Qué hace uno cuando el fin ya está aquí? La pregunta era una pesadilla recurrente, pero en su pecho, un sentimiento helado comenzó a formar una respuesta. Seguir, aunque fuera solo por la rabia. No podía permitir que la única mujer que había estado siempre tan fuerte, tan indomable, se rompiera ahora. No frente a este monstruo. Mei sintió la furia arder en sus venas y, por primera vez, vio un destello de algo en los ojos de Tsunade. No estaba perdida del todo. Aunque el miedo era el dueño de su mente, aún quedaba algo dentro de ella, una chispa. Mei la vio, la aferró, y con su propia voz, quebrada pero decidida, dijo: «No estás sola, Tsunade. No estás sola». En algún rincón profundo de su ser, Tsunade se negó a ceder. Aunque la desesperación le quemaba la piel y el miedo aplastaba su corazón, la Sannin no podía rendirse. Había una última lucha que librar, aunque fuera en el abismo. La lucha no era solo contra Son Goku. La lucha era contra la propia aceptación del fin. «No nos rendiremos», gritó Mei, su voz llena de furia contenida, de dolor. «Aunque no podamos ganar, aunque sea inútil, pelearé hasta el final». El grito, por un momento, resonó en el aire como un destello fugaz, como un último resquicio de humanidad en medio de la oscuridad. Y aunque no hubo respuesta, aunque Son Goku siguió su marcha imparable, algo en los ojos de los ninjas cambió. Algo de la chispa que había quedado apagada resurgió, si solo por un segundo. Tal vez no habría victoria. Tal vez no habría mañana. Pero al menos, por ahora, seguirían luchando. De repente, un ninja del Mayo Clan, conocido por su habilidad con la espada, se acercó con una destreza impresionante, desenvainando una espada de chakra del más alto calibre. Su técnica de espada era precisa, imparable.
Con un giro certero, cortó en línea recta hacia Son Goku, buscando aprovechar la brecha que había abierto en su defensa. Son Goku, observando el movimiento, simplemente levantó su mano izquierda, y del aire surgió una espada de ki, una hoja de energía pura, que brillaba intensamente. Con la misma rapidez, bloqueó el ataque del ninja, y con una sonrisa de desprecio, bloqueó su espada con la suya. Los destellos de chakra chocando se mezclaron con la oscuridad del campo, creando chispas que iluminaban la batalla. Sin embargo, Son Goku no tardó en reaccionar. Con un giro fluido de su muñeca, su espada de ki avanzó y, con una velocidad que desbordaba la lógica, cortó a su oponente por la mitad, dejando su espada de chakra caída al suelo, inútil. Pero Son Goku no se detuvo. Un ninja del clan Nara, especialista en control de sombras, había estado observando. Con un rápido movimiento, lanzó su Kagemane no Jutsu, intentando envolver las sombras en torno al cuerpo de Son Goku. Las sombras se estiraron, buscando atraparlo y mantenerlo inmovilizado, pero Son Goku simplemente dio un paso hacia adelante, y su presencia hizo que las sombras se desintegraran como si fueran papel. En un solo movimiento, alzando su espada de ki con fuerza descomunal, Son Goku cortó hacia abajo con una precisión letal, partiendo a su oponente en dos, haciendo que las sombras que se alzaban se disolvieran instantáneamente. La técnica de sombra de Nara fue inútil, y el ninja cayó al suelo sin vida, su cuerpo destrozado por el impacto de la espada de ki. El campo de batalla se transformaba en un espectáculo de carnicería. Mientras más y más ninjas intentaban frenar al dios del nuevo mundo, más caían ante su imparable poder. Fugas de energía de todos los colores iluminaban el cielo, con rayos de ki cortando el aire y fuego desintegrando todo lo que tocaba.